Cristo, tu cruz es respuesta real para este mundo, para este tiempo. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Presentamos el programa EFETA, un espacio de formación católica, 30 minutos de reflexión, recibiendo las gracias de Dios, fomentando la formación espiritual, humana y pastoral, con el hermano y amigo Miguel Benjamín Herrera. Bienvenidos sean todos en el Espíritu Santo. La cruz derramada de amor para que sea bandera de la juventud. Yo triunfo santo que junto a mi canto será fuerte luz para que vean tu rostro, Jesús. Estén muy firmes y esperando, verán venir en una nube al Hijo de Dios. Él vendrá con poder y majestad y juzgará a cada quien según su labor. Tiempo de Adviento, tiempo de conversión, tiempo de familia, tiempo para estar en paz con Dios, en paz consigo mismo, en paz con la creación, en paz con los demás. Qué alegría poder saludarlos nuevamente a través de este programa EFETA Ábrete, porque eso es lo que necesitamos. Necesitamos esa conversión diaria. Y el tiempo de Adviento y Navidad es un tiempo propicio para que nosotros pues vayamos colocando nuestra vida enteramente en las manos del Señor. Como siempre, le damos esta cordial bienvenida y nos disponemos a invocar la presencia de la tercera persona de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tiempo de Adviento. ¿Quiénes son los personajes? Bueno, ya habíamos hablado en el programa anterior que el tiempo de Adviento nos ofrece esta oportunidad no solamente de fijar nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo, sino ante todo en aquellos que están alrededor de Él. Ciertamente, tiempo de Adviento, tiempo de Navidad, es un tiempo para crecer en la fe, crecer en el amor.
Es un tiempo en el cual nos permite también no ser solamente espectadores, sino también protagonistas. Hoy le traigo una propuesta. Juan el Bautista en el Adviento. Y entonces, muy interesante. Lucas capítulo 7, versículo 18-35, le pregunta, ¿eres tú el que ha de venir? Y entonces, claro, Juan está encarcelado, pero desde la cárcel está escuchando las maravillas que se habla de parte de Jesús, los milagros que está obrando, las conversiones, ese camino que se esperaba, ese Mesías prometido, está en acción. ¿Eres tú el que tiene que venir o tenemos que esperar a otro? El nombre de Juan significa, o se puede traducir, ¿verdad? Dios muestra su favor. Juan es un milagro de la vida, porque Adviento es celebrar la vida, Adviento es celebrar la presencia de Dios en nosotros, y donde Dios está, todo es abundancia, bendición, todo es rectitud, todo es justicia. Recordemos entonces el contexto del nacimiento de Juan el Bautista, donde Isabel pues ya era una persona adulta, estéril, al igual que Zacarías, que era pues sacerdote del templo de Jerusalén, y en aquel momento pues oficiaba, ¿verdad? Cumpliendo pues los días que le habían sido asignadas. Llega el ángel Gabriel y le da una noticia importantísima, más que una noticia, le da una misión. Tú serás el padre del que va a ser el precursor de Jesús, el Hijo de Dios, el que se va a encarnar en este mundo, en esta historia, como dice el Papa Juan Pablo II, en Redentoris Hominis, el Redentor del hombre. Dios, para salvar al hombre, se hizo hombre. Para esto quiero que meditemos precisamente esta lectura bíblica, repito, de Lucas capítulo 7, versículos 18 al 23. También en su paralelo lo encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 11, versículos 2 al 15. Veamos entonces qué es lo que dice Lucas. Les leo literalmente. Los discípulos de Juan le informaron de todos estos sucesos. Juan llamó a 2 de ellos y los envió al Señor a preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? Los hombres se le presentaron y le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte si eres tú el que había de venir o si tenemos que esperar a otro. En ese momento, Jesús sanó a muchos de enfermedades, achaques y malos espíritus, y devolvió la vista a muchos ciegos. Después les respondió, vayan a informar a Juan de lo que han visto y oído. Los ciegos recobran la vista, los cojos caminan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y los pobres reciben la buena noticia. Dichoso el que no tropieza por mi causa. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, la versión lucana entonces nos enseña, ante todo, cuáles son las señales que acompañan a ese Mesías que ya no solamente viene, está entre nosotros. Un Mesías en poder, en palabra, en acción, ante todo desvelando la mano de Dios obrando a través de él. Qué hermoso lo que decía San Juan Pablo II. Todo cristiano que evangeliza, que transmite el mensaje del evangelio, el mensaje de salvación, presta sus ojos, su vista, su lengua, su boca, sus manos, su corazón, su pensamiento, para que Cristo se haga presente.
Encontramos entonces en este pasaje bíblico una pregunta y a la vez, lógicamente, una respuesta. La pregunta de parte de Juan el Bautista, que está encarcelado ahí en la prisión de Maqueronte, lógicamente, pues las fuerzas de la sociedad, las fuerzas del mundo, piensan y creen tener encerrado la palabra de Dios y no es así. Y luego, pues, llama a dos discípulos, que significa ser testigo. Uno se acompaña del otro. Y encontramos una segunda respuesta de parte de Jesús el Señor. Recordemos entonces que Juan en este tiempo de Adviento va a ser el responsable de la preparación del camino para el Señor. Lógicamente Jesús está en una acción ya en el ministerio. Una vez que Jesús se da cuenta que Juan el Bautista está encerrado en la cárcel, inmediatamente toma la iniciativa, toma la acción. Toma entonces estas acciones y comienza ya a desvelar cuál es ese misterio divino de salvación. Jesús comienza a realizar ya un plan que ha sido preparado desde antes de la creación del mundo. Un plan en el cual el beneficiado, como lo hemos leído, son los más personas necesitadas de la salud, de la vista, del caminar, de estar en su sano juicio, sanados de la lepra, resucitando y quebrantando aquellos espíritus que nos han encarcelado. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Lo que está en juego aquí es lo que conocemos como lo que es la expectativa, pero también la realidad. Por ellos, la pregunta reviste, pues lógicamente, de una gran importancia, porque vamos a desvelar la identidad de Jesús a través de las obras. Y mire qué bonito cómo es la respuesta de Jesús a aquellos discípulos de parte de Juan el Bautista. Se pone a hacer, resucitar, sanar, exorcizar. Comienza entonces una faena muy interesante. Así se responde a aquel que pregunta y cuestiona nuestra fe. Lo hacemos desde actos concretos que llevan a la salvación del hombre. El hombre ciertamente se siente encadenado, se siente entonces impedido, y Jesús viene a ser ese libertador, ese Mesías que se va a revestir precisamente de esa condición divina para rescatar lo que el hombre había perdido. En el corazón del tiempo de Adviento viene precisamente una duda, un cuestionamiento, pero recordemos que hemos señalado ya la venida del Señor. Juan vuelve sobre ese verbo, sobre venir, venida, esperar, o tenemos que tomarnos un tiempo. Juan ciertamente sufrió, a lo mejor, pensamos nosotros, una gran decepción. Por ejemplo, Juan, al igual que el resto del pueblo, decide qué esperar de Jesús. Recordemos en pasajes anteriores, especialmente en el Evangelio de Juan, que había sido señalado el mismo Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo les había hablado de que el que viene detrás de mí viene con poder y gloria, viene con fuerza, con fuego del Espíritu Santo. Bueno, entonces ahora, ya que Juan está encarcelado, ¿qué podemos ver de Jesús? Ciertamente hay un cuestionamiento a partir del comportamiento de Jesús. Un cuestionamiento que viene del pueblo mismo, porque los mismos allegados de Jesús comenzarán a preguntarse, bueno, ¿y este no es Jesús, el hijo de José, el carpintero? Y no está entre nosotros y vive en nuestras comunidades su madre, sus familiares no están aquí. Por lo tanto, Jesús había predicado sobre las bienaventuranzas, había predicado ya sobre el reino de Dios, que no es algo ilusorio, es algo que ya es realidad, está entre nosotros. Al igual que Jesús,
Juan también había predicado acerca de la persona de Jesús. Vamos a ver entonces tres características fundamentales. ¿En qué consiste esta predicación de Juan el Bautista? Número uno, que va a juzgar con dureza. Juan nos advierte, ya el hacha está en el tallo del árbol que no dé fruto será cortado, será echado entonces al fuego, se hará cenizas. Este juicio será un juicio con dureza, sin importar la misericordia de Dios. Ya has tenido el tiempo suficiente para arrepentirte. Número 2, ¿qué va a hacer Jesús? Separar el trigo de la paja, al igual que Mateo capítulo 25, ¿no? El juicio de las naciones. Tuve hambre, sed, encarcelado, enfermo, desnudo, hambriento. ¿Lo hiciste? Bueno, pues vengan a mí, benditos de mi Padre, a gozar de lo que el Señor Dios había preparado. Si no lo has hecho, bueno, pues aléjate de mí. Y número 3, va a hacer entonces incinería con fuego a los pecadores, porque así era el pensamiento del Antiguo Testamento, algo radical, ¿verdad? Entonces, la anatema era arrasar absolutamente con todo, arrasar desde la raíz. Recordemos un poquito, querido amigo y hermano, ¿qué le pasó al rey Saúl? ¿Por qué perdió la gracia y el Espíritu de Dios? Porque no cumplió a cabalidad la anatema. Se dejó unas ovejitas, las mejores, las gorditas, decía él. ¿Ah? Y a Dios no le pareció eso. A Dios quería que fuese de manera radical. Estos tres características es lo que va a acompañar entonces la predicación de Juan. Pero Jesús es totalmente diferente. Pasa en su tiempo atención con los pobres, las prostitutas. Jesús no es un devoto del templo de Israel. Al contrario, Jesús es un itinerante de la palabra hecha carne. Vamos a otras aldeas, vamos a otros lugares, tengo otras ovejas. Y con palabras semejantes encontramos entonces esa alusión de la misión de Jesús. Ciertamente, Jesús no solamente llama a los pecadores, recaudadores de impuestos, sino que se convierte en amigo de ellos. Un amigo íntimo, un amigo que visita, que entra a las casas, que se sienta a la mesa, habla con ellos. Lógicamente Jesús también asiste a los matrimonios y cuántas veces nos dice el Evangelio que compartía también las fiestas de la Pascua, la fiesta de las familias. Se gana incluso, recordemos un poquito, el apodo de que Jesús era un glotón, un borracho, que comía, que bebía con los demás. Ajá. Sin embargo, Jesús es el maestro que encarna la mansedumbre y ante todo la humildad de corazón. Aquel que cuida la mecha humeante, que cuida de la llama que pronto va a apagarse, en mentalidad de Isaías. Juan entonces, viendo pues que había predicado que iba a juzgar con dureza, separar el trigo de la paja y que con fuego iba a purificar a los pecadores, ahora Juan sufre un desconcierto. ¿Dónde se ve reflejado esto? Con la pregunta, ¿eres tú? Sin lugar a dudas, pues Juan tiene esta incógnita en su vida. Y la situación de Juan va empeorando, porque pasa de la libertad del desierto, del río Jordán, de vestir piel de camello, de que comía saltamontes y miel, pasa a una situación aún más precaria. Recordemos entonces las palabras del Evangelio, que estaba encarcelado y pues la tradición nos dice y nos ubica en Maqueronte. Y entonces, lógicamente, el predicador del desierto se encuentra ahora con otro dilema. Se encuentra entonces ahora con otra situación. Yo había predicado sobre Jesús, sobre el Mesías, y resulta que ahora la situación es otra.
Voy a proponerles entonces 4 elementos importantes. Número 1. No era el hombre en el desierto seguido de multitudes y predicando abiertamente. Ahora ya es un hombre encarcelado, con grilletes en sus manos y en sus pies, esperando la decisión entonces arbitraria de un rey que no tiene la moralidad, que no tiene la certeza. No temía a Dios, pero admiraba a Juan. Sin embargo, para darle gusto a la gente, pues había encarcelado a Juan. Número 2. Es un hombre ya encadenado, aprisionado pues por Herodes, ¿verdad? Que lo que estamos diciendo. Y número 3, se convierte ahora en un hombre solo en medio de la soledad. Un hombre que se siente abandonado. Físicamente está aislado, pero con la firme certeza de que Dios hará siempre su misericordia y su amor. Número 4, ciertamente se piensa que es una profecía que está silenciada. Una profecía que es víctima de una injusticia, del arrebato de un rey sin escrúpulos. Y entonces, frente a esta situación, Juan no está seguro de quién es Jesús. Y esta duda, esta situación del encarcelamiento y luego pues llegan los discípulos y le cuentan lo que habían visto, lo que habían presenciado, esta situación en Juan se convierte en un drama que va a tener que vivirlo aquel que era el profeta del desierto. Todo ser humano, de alguna manera, hemos vivido en su momento una desesperación, un fracaso. Hemos librado batallas espirituales, desiertos en la fe. Pero Juan, ahora, mire qué interesante, nos enseñará una lección apremiante. ¿Cómo responder a estos días de crisis? ¿Cómo responder al silencio de Dios? ¿Cómo responder entonces a esta sociedad cada vez más exigente? Nos enseña Juan desde su vida a dar una respuesta positiva a todas las adversidades de la vida y de la misión misma. La clave de lectura entonces es que Juan le va a devolver la palabra a Jesús. Explícame, ¿cómo que eres tú el Mesías? Y Jesús actuará en dos maneras distintas, pero complementarias. Jesús entonces primero hace y después dice, vean y escuchen. E inmediatamente Jesús los envía. Vuelvan a donde su maestro, vuelvan donde su mentor, vuelvan a la presencia de Juan, cuénteles todos los detalles. Es por eso que Juan no arriesga ninguna conclusión anticipada. Por eso Juan es el hombre que encarna la esperanza, el hombre que está atento a las acciones de Jesús, aún estar detrás de las rejas de la prisión. Es un hombre que se hace gozo en el Espíritu Santo. Un hombre que no va a abandonar de ninguna manera sus ideales, su predicación. Juan no deja de ser un hombre de la duda, pero que va a luchar para que el plan de Dios se cumpla. El plan solo puede ser visto desde las manos del Señor. Juan entonces está dispuesto ahora a volver a aprender, volver a escuchar, volver a ese silencio meditativo, volver a redescubrir ahora la misión. Ahora bien, ¿qué hace Jesús? Bueno, muy interesante. El Evangelio nos dice que en primer lugar Jesús se convierte a través de estas acciones y que no tengamos ninguna duda que Jesús es nuestro Salvador. Señor, has venido a salvarnos. Por eso el grito del al viento, ven pronto Señor, no tardes en llegar. Después de 2000 años, el odio se nota, la muerte, la persecución, las injusticias, y que queremos encerrar y acallar la voz de Dios en medio de una sociedad que se ha convertido antipática a los valores espirituales y morales. Una sociedad sin escrúpulos, una sociedad en la cual es fiel
a los atentados contra la vida. ¿Eres tú o es la fe que nos ha engañado? Y claro, Jesús es aquel que nos va a ayudar a redescubrir nuestra religión. Porque nuestra religión, querido amigo y hermano, no está basado en un libro, en normas morales, en principios. Ya lo sabemos. Nuestra religión está basada en la persona de Jesús. ¿Cuál es la misión entonces de Jesús? Mostrarnos el rostro del Padre, amar al Padre y al Hijo, y ese amor desbordante será el Espíritu Santo. No es pecado, querido amigo y hermano, tener dudas siempre, y cuando sean iluminados por la palabra de Dios, y que llegues a la certeza que la acción de Jesús, el accionar de Jesús, es para nuestro bien. Que podemos entonces poder gozarnos de la presencia de Dios en medio de nosotros, siendo esos fieles discípulos testigos del amor de Dios. Por eso, Juan manda a 2 de sus discípulos, que significa ser testigos. Volvemos otra vez entonces a enfatizar esas acciones de la salvación del hombre: la ceguera, la sordera, la pobreza y la falta de salud. Jesús nuevamente vuelve a sorprendernos, como lo hace en cada lectura diaria, en cada Eucaristía, en cada penitencial, en cada acción de nuestra vida. Jesús no se cansa de sorprendernos a cada momento. Y no lo hace con cosas extraordinarias, sino que lo hace con hechos. Nos hace entonces entender que la misión de Dios no solamente basta tener una buena intención, una recta intención, sino un recto proceder. Miren las obras, va a decir Jesús. Si mi Dios y Padre trabaja, yo también tengo que trabajar. Yo tengo que cumplir esa voluntad divina. Señor, aparta de mí este cáliz, pero que se haga ante todo tu voluntad y no la mía. Sugiere entonces una relectura de estos acontecimientos a la luz de la palabra de Dios, como esa frase tan bella, tan profunda, tan íntima, que Jesús le va a dirigir a su madre en aquel camino hacia la cruz. Madre, mira que hago nueva todas las cosas. Hay un nuevo inicio, hay un nuevo comienzo, un comienzo entonces de la cual Dios se va a sentir orgulloso. Dios entonces cuenta contigo y conmigo, y Dios cuenta que a pesar entonces de que somos siervos inútiles, que no hemos hecho más que lo debido, Dios tocará siempre los corazones. Dios escribirá siempre esa historia de amor con la humanidad. Ver y oír se van a confabular entonces en verbos de acción. ¿Para qué? Para aunar la obra del Señor, un Dios que está vivo en medio del mundo. Aunque nunca tenga buena publicidad, Dios siempre tendrá entonces la última palabra. ¿Qué podemos ir concluyendo entonces de este mensaje de Juan el Bautista en tiempo del Adviento? Mira lo que Dios ha hecho por ti. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en ti el día de hoy? Tú que estás escuchando este programa, que lo vas a reenviar, que lo vas a publicitar, que lo vas a sugerir. ¿Qué hemos hecho y qué provecho podemos sacar de este tiempo de Adviento y Navidad? ¿Cómo nosotros podemos ser esos protagonistas también del Adviento? Un tiempo de gracia, de cercanía, un tiempo del amor de Dios manifestado en la persona de Jesús. Ahora bien, surge una pregunta entonces, querido amigo y hermano. Después de escuchar entonces esta lectura y estas reflexiones, ahora, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Qué piensas ahora de Jesús? ¿Qué esperas ahora de Jesús? ¿Lo ves como un simple maestro? ¿Como un simple profeta? ¿Como alguien que a lo mejor va a ser
una persona que va a andar por el mundo, por el camino, sanando a diestra y siniestra, pero aprovechándose de ese poder divino? No, claro que no. ¿Qué debemos cambiar entonces nosotros para que ese cambio desde nosotros pueda cambiar las realidades? Pregunta, ¿cuál será el querer de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí ahora, en este preciso momento, en este año que está terminando, que está finalizando? ¿Será que podremos ir más allá de nuestras propias expectativas? ¿Será que mi vida, que se pone ante la realidad de Dios, que Dios siempre habla hoy, podré tener la capacidad de tener un oído de iniciado? Juan ciertamente acepta su fe y su predicación sea purificada. Es por ello que la conversión entonces se aplica a Juan mismo. ¿Ah? Bienaventurado quien no encuentra en mí, quien no se escandalice por mis palabras. Jesús nos educa entonces para que nosotros podamos tener estas nuevas expectativas. Expectativas entonces de una alegría que se convierte en gozo, una alegría que cada vez se vuelve para nosotros alma, vida y corazón. Una alegría que tiene que ser exuberante, una alegría que tiene que acompañar entonces todos nuestros actos y ante toda nuestra moralidad. Por eso, tiempo de Adviento es un tiempo de conversión, de oración, es un tiempo de abstinencia, es un tiempo de preparación. ¿Por qué? Porque el Dios que ha caminado se acerca y camina entre nosotros. Podemos ir entonces visualizando ya este tiempo de Adviento. Hemos comenzado entonces este camino, este recorrido, para que Dios haga su obra siempre en nosotros. Te invito, querido amigo y hermana, a que, pues, próximo programa vamos a ir meditando sobre estos personajes importantes del Adviento. Que puedas tener un tiempo de gracia, de amor, de familia, de un Dios cercano que nos habla cada día y que nos sorprende cada día. Un Dios que no se cansa siempre, ¿verdad?, de acercarnos más y más y que no mira nuestro pecado, sino la gracia que Dios ha puesto en nosotros. Te invitamos entonces para que el próximo programa pues estemos atentos y que sigamos creciendo en este tiempo de Adviento en preparación a la Navidad. Estén despiertos como el buen siervo, y cuando venga su Señor los premiará, los hará sentar a la mesa y un gran banquete a sus siervos se les dará.